de que me caliente más, déjeme saludar a Abraham Mendieta, porque seguramente tiene una opinión acerca de lo que fue a decir Maru Campos con el vocero de los malandros, Ciro Gómez Leiva, que nuevamente le abre las cámaras y los micrófonos a estos personajes de dudosa reputación y de cero credibilidad. Mi querido Abraham, discúlpame la tardanza, discúlpame que te tenga aquí esperando un buen rato. Discúlpame, hermanito, pero tú sabes que se te quiere, se te respeta, se te admira. Te mando un abrazo. ¿Cómo estás, Querido querido Abraham? Vicente, tú vas a cambiar de tema, pero yo no lo puedo permitir. Después de lo que acabo de ver, no puedo seguir la conversación sin hacer una serie de comentarios que me parecen reseñables. Lo primero, cuando alguien ve una fotografía tan bella y tan feliz y tan alegre como la que tienes con tu mamá, que efectivamente esa fotografía es un orgullo para todos los hijos del mundo, cuando uno ve esa fotografía tan bella y no lo inunda la ternura, y no lo inunda el amor, y no lo inunda un sentimiento positivo en su corazón, es porque está profundamente enfermo de su alma, es porque está profundamente enfermo de su corazón. Y este tipo de personajes están profundamente enfermos de su alma y de su corazón, así que no puedo más que mandarte un abrazo. Tú estás profundamente acostumbrado a este tipo de sinvergüenzas y sin embargo eso no quiere decir que se les dejen pasar este tipo de mezquindades, porque efectivamente la familia está fuera de la discusión política. Cuando uno hace política, cuando uno da la cara, y a hacer política me refiero a tener una opinión política o a incidir con sus opiniones sobre la vida pública nacional, sabe que paga ciertos costos, pero paga ciertos costos uno. Intentar cobrarle los costos de la opinión política propia a terceras personas que no tienen absolutamente nada que ver con la decisión autónoma, valiente y soberana que uno toma, de dar la cara para defender una manera de ver el mundo, es cobarde y muestra la miseria moral que anida en los corazones de la extrema derecha. Me asquean estos personajes. He tenido, como tú sabes, experiencias similares y no puedo dejar de decir que quien ve una foto tan bella y en vez de generarle ternura, amor y cariño le genera odio, es porque está profundamente enfermo. Así que, aunque lo sabes, aprovecho para, a través de tu audiencia, mandarte el más fuerte abrazo, porque en este momento tu audiencia te quiere dar ese abrazo. Yo te lo doy porque tengo la oportunidad de hablar contigo en este momento y esperemos que esa gente tenga ayuda psicológica inmediata y esperemos que se curen de esa enfermedad tan asquerosa que es el odio, que es el desprecio a lo diferente, que es la repugnancia con la que muestran sus ideas públicas en redes sociales. Así que antes de nada, ese abrazo fuerte y esa solidaridad de tu audiencia, de nuestra audiencia y de la gente que te quiere, que son millones en este país. Y definitivamente esta semanita se volvieron locos contra ti y la derecha estalló por completo Pues contra ti. porque le fui a proponer a la presidenta esto Es una medalla. de revisar la publicidad oficial para esos que a tiro por viaje está desmintiendo. Y no es porque yo la quiera. No, yo lo que quisiera es que se invirtiera el dinero de la publicidad oficial en el Internet para todos. Pero mi querido Abraham, gracias por tus palabras, pero también sé que tú eres blanco de esta bola de odiadores que te quisieran ver de regreso en Te voy a España. contar una anécdota. A ver, Un día vinieron mis padres a visitarme a Ciudad de México y estábamos paseando por la colonia Roma Condesa, que es bellísima, ¿no? Estaban mis padres muy contentos. Me había saludado mucha gente en el camino, nos habíamos tomado fotos. Fue un día reseñable que llevo en mi corazón. Y de repente nos paramos frente a un restaurante y un tipo, un energúmeno, me grita, comunista, hijo de tu ta, 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 ta. Mi mamá, presente y delante, que es una persona de izquierda comprometida que odia tanto a la derecha como yo, antes de que yo dijera absolutamente nada, mi mamá lo mira y le dice, aquí estoy, ¿tiene usted algo que decirme? Cobarde, el tipo guardó silencio, miró su bebida, le dio un trago a su limonada y siguió como si no hubiera dicho nada. Porque esos son cobardes, mezquinos, incapaces de defender de frente su odio torpe, su odio mezquino. Así que bueno, pues esa cobardía fue la que mostró también. Mira qué belleza, le mando un abrazo a tu madre, valiente.
Es la cobardía que mostró Maru Campos y su séquito de cabrones que trataron de no permitir que se expresara la gente en Chihuahua. Allá No, anduviste, ¿no? se calentó el día. Yo ahí anduve desde varios días antes. 2 días antes empezaron a inundar la capital del estado con anuncios espectaculares y pendones en todas las calles. 1 hora antes levantaron las avenidas para provocar accidentes. Fue delicado el tema con nuestros adultos mayores y con personas con discapacidad. Desde la noche de antes bloquearon las carreteras y las casetas del gobierno del estado. Desde 3 horas antes mandaron porros violentos al aeropuerto. Desgraciadamente, como yo tenía que ir por distintos compañeros y compañeras de los medios de comunicación al aeropuerto, fui uno de los pocos a los que les tocó estar allá reporteando en primera persona desde el aeropuerto. Como eran porros violentos que no se dedicaban a la política, que simplemente los contrataron para ir a provocar, no nos reconocieron y eso me permitió estar haciendo paneo, grabándole las caras, grabándole los uniformes del DIF que portaban, pero ya llegó un punto donde se pusieron muy violentos y a mí prácticamente me sacaron a empujones y bueno, hasta diría que me fue bien porque como era gente ajena a la política no entendía muy bien para qué medio, para qué espacio estábamos reporteando y sí, se pusieron muy violentos, hicieron todo lo que está en sus manos. Anécdotas tristes para la historia, por ejemplo, los cartelones publicitarios espectaculares donde se insultaba a la propia presidenta Claudia Sheinbaum estaban puestos no solo en terrenos propiedad de algunos funcionarios públicos del PAN, sino también en las azoteas de algunos medios de comunicación. El Heraldo de Chihuahua prestó de manera gratuita la azotea de su medio de comunicación, de su edificio, para insultar a la y los manifestantes de ese tamaño. Es la complicidad entre la prensa vendida del estado de Chihuahua y el gobierno corrupto de la señora María Eugenia Campos, que además es bastante cobardona, porque por un lado dice, ay, sí, combatimos con fuerza al narcotráfico, nos quieren perseguir por combatir a la delincuencia, pero luego sale con Ciro diciendo, no, si yo no tomé esa decisión, si yo no sabía que la CIA estaba aquí, si yo estoy totalmente en contra. A ver, seamos claros, señora, o usted combate con todo a la delincuencia y por eso hizo lo que hizo según usted, o usted no sabía absolutamente nada. Una de dos, las dos no pueden ser a la vez, señora. Más claro ni el agua. De hecho, déjame rescatar, a ver si Ceci nos rescata algunas de las declaraciones de Maru Campos, porque son importantes. A ver. Hoy madrugó para ir a eso. O sea que sí puede madrugar para las reuniones de seguridad, ¿no? Cuando quiere puede. Sí puede ir a la Ciudad de México si la invitan, ¿no? Puede ir. Bueno, quién sabe si la haya pagado. El teléfono cuando la llaman, ¿verdad? Sí, pues sí, sí. A ver, Ceci, échele, por favor. Firme en mi cargo, Ciro, pero estoy firme en la voluntad, en la decisión, en la disposición de seguir luchando contracorriente, porque te voy a decir algo que yo creo que no se ha dicho por parte de los gobernadores de oposición, o por lo menos creo que por los gobiernos que somos emanados de Acción Nacional. Hemos estado resistiendo durante los últimos, algunos los años del presidente anterior, algunos de estos 2 años, estamos resistiendo lo que es la eliminación, el menoscabo de las instituciones, el minar el derecho a la defensa, a la garantía de audiencia, con estas medidas nuevas de bloquear las cuentas bancarias de la UIF, con la no posibilidad de tener amparos para los ciudadanos, con la eliminación de los fondos para la seguridad pública. Eso por un lado, pero ya bien decías tú que había, creo que admitido conocer lo del operativo. A ver, Ceci, creo que es su video número 18, querida Ceci, porque esto no hay que dejarlo. A ver, no es defensa de Rocha Moya. Si hay político que la deba, que la pague, que lo investiguen. Pero no tiene nada que ver con lo que estamos hablando aquí, porque en la derecha lo han tratado de tergiversar y en los medios corporativos. No se compara un caso con el otro, es por separado. Pero, a ver, ¿qué dijo Maru Campos con Ciro, Ceci? A ver, échelo. Mira, Maru Ciro, Campos, gobernadora de Chihuahua. Yo tenía muy claro que había un operativo.
en Pinal, una comunidad que está a 14 kilómetros de la cabecera municipal de Morelos, pero realmente por el camino sinuoso que existe, bueno, es mucho más largo el camino, el triple, 50 minutos aproximadamente. Una servidora no gestionó, una servidora no autorizó y una servidora tampoco sabía ni tenía conocimiento de que había agentes norteamericanos en suelo chihuahuense. No te digo ya en esa comunidad de Pinal, en Morelos, no, en cualquier resquicio de superficie del estado de Chihuahua. A ver, Ceci, como en el detector de mentiras, hoy es miércoles. ¡Mentira! Pues si no les está haciendo la torre centinela para que despachen de ahí. Pero además todo es un despropósito, porque reitero, por un lado dice, no, es que me persiguen por coordinarme con los Estados Unidos para desmantelar un narcolaboratorio, y luego dice, no, pero si yo no me coordiné con nadie, si yo ni sabía nada, yo ni estaba despierta a la hora del operativo, ¿no? O sea, es una contradicción extrema que lo único que demuestra es precisamente la torpeza de sus propios asesores. Por un lado, Max Cortázar, Javier Lozano, Cordero, Gil Suárez, diciéndole a la gobernadora, tú sal firme, tú di que te persiguen por combatir la delincuencia, y por otro lado la gobernadora salvando los muebles, intentando no enfrentar a la justicia, salvarse de los delitos que evidentemente cometió, diciendo, no, pero si es que yo no sabía nada, si yo no combato a nadie, ni me coordino con nadie, ni hago nada de eso que dice el PAN que hago, si yo no sabía absolutamente nada. ¿Se dan cuenta de ese elemento de contradicción permanente? Pues así hemos vivido 5 años en el estado de Chihuahua. Y lo más triste, han gastado a lo largo de la última semana cientos de millones de pesos en publicidad, en bloqueo de carreteras, en pagarle a medios corporativos. Ha sido patético. Millones de pesos en espectaculares para insultar a la presidenta Claudia Sheinbaum, a la presidenta del partido Ariadna Montiel, a Andrea Chávez en Chihuahua, que ha sido una de las voces más valientes denunciando este atropello a la soberanía nacional. Y bueno, lo que estamos viendo es precisamente una gobernadora que se siente acorralada, que ya no tiene el favor del pueblo de Chihuahua, y que mientras dice combatí con todo lo que pude al crimen organizado y me coordiné con quien hizo falta, lo hice como fuera. Por otro lado, cuando viene la justicia dice, no, si yo no hice nada, si yo ni sabía nada, si yo ni tengo que ver con el operativo, ¿no? Ese desequilibrio entre quien reconoce un delito para hablar de lo político y quien se echa para atrás cuando tiene que hablar de lo jurídico, ¿no? Esa es la cobardía y esa es la torpeza con la que el Partido Acción Nacional demuestra que están retrocediendo en Chihuahua, que van a perder la elección y que están muy desesperados y que ya se van. Por cierto, qué tundas le ha puesto en redes Andrea Chávez a la gobernadora, por eso le tienen tanto miedo. Por eso la odian. A ver, la campaña misógina, asquerosa y deleznable que Andrea Chávez ha sufrido por años ha sido precisamente por enfrentarse a la gobernadora María Eugenia Campos, por alzar la voz. Ha habido personajes en la política que se han sentido muy cómodos en los compadrazgos con la gobernadora, acordando con ella, sonriéndole. Andrea nunca. Andrea fue una opositora desde el primer día, una opositora firme y valiente, que le dijo sus verdades a la gobernadora, que confrontó la corrupción, que denunció en tribuna todo lo que estaba ocurriendo en Chihuahua cuando Chihuahua no era noticia nacional. Había quienes le apostaban a abrazarse con la gobernadora, a ser amigos. Nosotros no. Andrea lo que hizo fue denunciar de una vez por todas el pacto corrupto en Chihuahua para acabar con ese malubartismo, y es una apuesta política de convicción que hoy se demuestra profundamente exitosa, y por eso el odio de la gobernadora contra Andrea, y por eso los millones que se gastan en campaña sucia para difamar a la opositora más valiente que tiene el estado de Chihuahua, pero también a quien va a acabar con 100 años de PRIAN en Chihuahua. Por cierto, cómo está gastando dinero Maru Campos en medios, ¿no? Están quemándolo todo, 2.500 millones, Vicente. 2.500. 2.500 millones de pesos en comunicación social, sin contar la parte de comunicación social de Medichihuahua, otros 200 millones, de Plataforma Centinela, otros 200 millones, del dinerito en efectivo que le meten a las granjas de voz del cuñado de Marco Cortés, otros 20 millones. Cuando uno hace suma de la cantidad de dinero
que gastan en comprar aplaudidores y en controlar los medios, se da cuenta por qué están tan nerviosos. A ver, la gobernadora María Eugenia Campos había podido controlar todos sus casos de corrupción, todos sus escándalos, porque tiene completamente comprado y silenciado a prácticamente todos los medios locales y a gran parte de los medios nacionales. Pero cuando la presidenta Claudia Sheinbaum retoma en su conferencia mañanera la traición a la patria de los agentes extranjeros, entonces ya no le alcanza con sus millones para controlar la prensa local y la prensa nacional, ya no le alcanza para controlar el discurso público, y ahí es cuando se vuelven locos, porque ellos están acostumbrados de tanto dinero que han quemado a que no se hable mal de ellos en ningún lado jamás. Y ahí te va una prueba. Ahí toman la mañanera el tema, ya no lo pueden controlar. Ahí te va una prueba de que te estás quedando corto y estás siendo muy elegante con Maru Campos. Así soy. ¿Sabes si Ciro Gómez Leiva le preguntó cuánto le dieron en la nómina secreta en tiempos de César Duarte? Si ya la tienes ahí, si la tienes ahí sentadita, papá. Miren, a ver, esto va a ser muy sencillo. Si no le pregunta a Ciro Gómez Leiva, le va a tener que preguntar la Fiscalía de la República, porque tengan claro que César Duarte está detenido, y está detenido y cooperando con la Fiscalía General de la República. Así que más vale que le pregunte Ciro Gómez Leiva, porque si no le va a tener que preguntar la Fiscalía General de la República y va a ser peor, Bueno, yo sé que tienes que correr, pero es que hay tantas cosas en el tintero. Dame tu opinión de que en Morena le hayan cerrado la puerta al travieso Arce. Muy bien. El que hizo campaña con Xóchitl Gálvez y amenazó, escupió veneno, atacó a muchos morenistas en campaña. ¿Qué te aporta como Morena un personaje como el travieso Arce? Absolutamente nada. Me gustó mucho el posicionamiento público y firme de la presidenta de Morena, Ariadna Montiel. No te aporta absolutamente nada este tipo de personaje, y esto lo he dicho muchas veces, Vicente, y es una idea que quiero posicionar hasta el hartazgo. Morena tiene la preferencia en las encuestas. Morena tiene una presidenta respaldada hasta por el 80% del pueblo de México. Morena en la inmensa mayoría de las gubernaturas, si no es que en todas, va arriba en las encuestas. Bueno, pues ahora es momento, con la preferencia ciudadana de nuestro lado, de que Morena juegue con sus mejores hombres y mujeres, con sus mejores cuadros, que llegue el relevo generacional, que es tiempo de mujeres, de gente decente, emanada de las bases, que principalmente haya construido su actuar político en la Cuarta Transformación. Ya no es tiempo de chapulines, funcionaron por un rato, formaron parte de cierta estrategia. Yo estoy de acuerdo en que las puertas del movimiento tienen que estar abiertas, pero no para este tipo de personajes siniestros que no solo no te aportan nada, sino que te rompen por completo la narrativa, porque es gente nefasta. Morena puede jugar con sus mejores hombres y mujeres, tiene que jugar con sus mejores hombres y mujeres. La gente de la que nos sentimos orgullosos, el relevo generacional, la militancia. Yo creo que vienen buenos tiempos para la Cuarta Transformación. ¿Y la renuncia de Mayer? Bueno, yo creo que embona en esta misma línea. No quiero ser muy grosero, pero tenía un líder político, un viejo comunista complejo, que si digo su nombre me van a atacar mucho, pero decía normalmente que el perro depurgándose se fortalece. Hay que quitarse a determinados personajes de en medio que no suman absolutamente nada. Y si encima se van solos, al enemigo, puente de plata. ¿Con qué cierras, querido Abraham, en esta oportunidad? Ha estado intenso el segmentito. Ha estado tan intenso que voy a cerrar con muchas cosas. Primero, con mi abrazo, con mi cariño, con mi respeto, con mi admiración para ti. Que la derecha se vuelque de esa manera tan odiosa y tan miserable contra ti demuestra la importancia del trabajo político, mediático que tú haces, y sobre todo de la influencia social que tus comentarios y tus palabras tienen y resuenan en los corazones de millones de mexicanos. Así que, antes de nada, un abrazo, mi reconocimiento y todo mi cariño. Segundo, a la audiencia de Sin Censura, que nunca nos deja solos, ya saben, manita para arriba, poner la campana, suscribirse, porque solo así podemos cuidar de la fuerza de espacios maravillosos como Sin Censura, que día a día se multiplican, y que cada uno de ustedes, cada uno de quienes nos ven desde sus casas, son multiplicadores de esa audiencia. Y es muy sencillo, solo hay que darle manita para arriba, campanita, like, comentario y compartir para que esto llegue a todos los rincones de la patria. Y tercero, pero no menos importante, gracias de corazón al pueblo de México, que no nos dejó solos en Chihuahua, que estuvo muy atento de lo que estaba ocurriendo, que se solidarizó y denunció
las tropelías del gobierno del Estado para impedir esa marcha histórica que sin duda cambió el rumbo de este bello Estado norteño al que ya llega la cuarta transformación. Mandarles un abrazo también de parte de Andrea Chávez, que le agradece con el corazón la atención que le pusieron al estado de Chihuahua. Ahí la vieron marchar con toda su fuerza, con todo su entusiasmo, como miles de compañeras y compañeros bajo el sol del desierto, construyendo con sus manos el futuro de la cuarta transformación en Chihuahua. Gracias de corazón por no dejarnos solos. No es fácil dar la batalla donde estos sinvergüenzas aún se atrincheran, donde gastan 2.500 millones de pesos en comprar plumas, en comprar aplausos, en comprar espacios mediáticos, pero con mucho cariño y corazón estamos consiguiendo revertirlos. Hoy van para atrás, se van del poder y no tengo ninguna duda de que el pueblo de México y el pueblo de Chihuahua van a tomar las riendas de su destino. Así que muchísimas gracias a la audiencia maravillosa de Sin Censura. Saben dónde me pueden seguir en todas las redes sociales. Aparezco como Abraham Mendieta, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, todos lados. Yo estoy a la orden de ustedes, los quiero con todo mi corazón. Te quiero a ti, Vicente, quiero a Ceci, quiero al equipo de producción y quiero a esta audiencia maravillosa que nunca, nunca jamás nos deja solos. Gracias, mi querido Abraham, al pendiente de lo que hace el ministro Ben Gavir en Israel con los detenidos de la flotilla Sumud. ¿No? Hay que estar al pendiente de la mano de Estados Unidos en el caso de Rodríguez Zapatero, que creo que Trump le va a clavar el puñal a Rodríguez Zapatero, y hay que estar al pendiente con el tema de Cuba, con este proceso. A Cuba. Es fundamental, no hay que dejar solo a Cuba, es nuestro pueblo hermano, está sufriendo una injusticia brutal por parte de la principal potencia económica del mundo hasta hoy. No hay que dejarlo solo. Cuba digna, Cuba resiste, Cuba solidaria, tiene que tener el apoyo de su pueblo hermano de México, como lo ha tenido hasta ahora. Hay que estar muy atentos también de las compañeras y los compañeros detenidos en la flotilla de la libertad. Le mando un abrazo a mi querido Lautaro Rivara, compañero de Canal Red, que está detenido en este momento por el Estado genocida de Israel. Así que bueno, muchos temas de actualidad, mucha solidaridad que hay que desbordar en estos momentos duros para la historia de la humanidad. Y muchas gracias, querido Vicente, por el espacio. Y por cierto, saboreé mucho el diálogo que tuviste con Sabina Berman. Más de eso, mi querido Abraham. Te mando un abrazote. Salúdanos, por favor, Andrea. Y aquí estamos en pie de guerra. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Venga, Abraham Mendieta, hablando con nosotros sin censura. Pues vaya que sí ha estado intenso el programa, mi querido.